intención comunicativa del autor. Siempre que tengamos un texto, debemos realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir el autor en este texto? ¿Qué me quiere hacer pensar o sentir? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer el texto? ¿Quiere influir en mí? En esta parte de quiere influir en mí, debemos mirar si cambia, digamos, su comportamiento o en otras personas. Entonces, la intención comunicativa del texto es ese propósito que tiene el autor de hacer cambiar de opinión o de idea, de persuadir al lector. Siempre esa va a ser como la finalidad de un autor al escribir un texto. Siempre busca que el lector cambie su punto de vista o de referencia frente a lo que piensa. Tenemos diferentes tipos de intención. La intención informativa pues es aquella que nos brinda una información, nos invita a conocer sobre una determinada información. Un ejemplo puede ser el reportaje, la noticia, un texto informativo. Listo, seguimos con el tipo de intención persuasiva. En este tipo de intención al lector intenta convencer sobre determinado tema. Entonces el propósito del autor es convencer por medio de argumentos sobre el tema del cual se está abordando. Un ejemplo de esto pueden ser los ensayos. Los ensayos son un tipo de texto persuasivo que invita al lector a cambiar su punto de vista o convencer al lector sobre los argumentos que está brindando. La apelativa. Este tipo de intención busca es aclarar y dar a conocer las instrucciones o indicativos a realizar en una determinada acción. Un ejemplo puede ser los instructivos, un instructivo de cómo lavarse las manos, un instructivo de cómo realizar una manualidad, un instructivo de cómo realizar una receta de un determinado plato. Y por último pues encontramos la intención de advertencia. Este tipo de texto pues su función principal es prevenir. Entonces lo que busca el autor es que el lector tome prevenciones referente a una situación o un tema. Entonces encontramos que unos ejemplos en cuanto a la fábula de intención comunicativa es dar una enseñanza. En cuanto a una noticia, la intención comunicativa sería informar o dar a conocer un hecho, un suceso que esté aconteciendo. La intención comunicativa de instrucciones es explicar o dar un paso a paso de una guía que se deba seguir. En este caso acá nos dan el ejemplo de un reloj. Entonces nos dan las indicaciones de cómo funciona. Otro ejemplo es la intención comunicativa de una receta. Entonces pues nos dan la explicación, el paso a paso de cómo realizar ese plato. Listo, muchos hemos escuchado quizás la historia del Principito. Esta es una historia que tiene como propósito principal y que el autor planteó fue enseñar a través de un análisis profundo del espíritu humano, presentando la fuerza interior, el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo, la dedicación para desarrollar las aptitudes. También las metas, alcanzar los propósitos y no olvidar el estrechar lazos de amor y amistad con las personas que tenemos alrededor. Este tipo de texto es un texto que va orientado o encaminado a que el lector haga un análisis de sí mismo, de cómo está su manera de comportarse y de ver la vida. Este tipo de textos nos ayudan como en la parte de
construcción de nuestra autoestima y nuestra relación interpersonal y también intrapersonal.